síntomas transitorios de abstinencia o alguna alteración del tono muscular. Siguiente. En lo que son los retinoides orales como la isotretinoína y la acritetina y también el bexaroteno van a ser de los teratógenos más potentes conocidos. Estos van a bloquear lo que es la migración de las células de la cresta neural y van a provocar lo que es la embriopatía por ácido retinoico, que incluye malformaciones craneofaciales, cardíacas y del sistema nervioso central y del timo. Donde la isotretinoína que es usada para el acné severo, requiere un estricto control mediante programas como el IPLEX, que es dado que hasta un tercio de los fetos expuestos presentan malformaciones. La citritetina es utilizada en las psoriasis severas, que puede transformarse en etretinato, que permanece en el organismo por mucho tiempo, por lo que se debe evitar el embarazo durante 3 años tras suspenderla. Y lo que es el bexaroteno, que es utilizado para el linfoma cutáneo de células T, también debe requerir doble anticoncepción y seguimiento estricto. Incluso también lo que es la vitamina A reformada, en dosis superiores a 10.000 unidades diarias en el primer trimestre, se va a asociar a lo que son los efectos de la cresta neural, por lo que el límite recomendado es de 3.000 unidades al día. Siguiente. Continuando, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Bueno, la talidomida y la lenalidomida. Bueno, sabemos que esto en sí es un teratógeno humano y en sí va a producir malformaciones. Lo que le caracteriza va a producir lo que es la focomelia, que es una ausencia de uno o más huesos largos, ¿no? Y producto de esto, las manos o los pies van a estar unidos, ¿no? Al tronco. Ahora, también va a producir lo que es malformaciones cardíacas, anomalías gastrointestinales, también anomalías oculares, malformaciones del oído externo y también defectos, ¿no? En la reducción de extremidades. Y bueno, también produce lo que es la amelia, ya, de extremidad superior. Se va a desarrollar con la exposición a la talidomida durante las 24 a 30 días posteriores a la fecundación. Y lo que es la focomelia de las extremidades superiores, se va a producir por la exposición durante los 24 a 33 días. Y la focomelia, bueno, y también tenemos lo que es la lenalidomida, que también este es un análogo de la talidomida, ¿ya? Y igual también atraviesa la placenta, ¿no? También en sí no se comprobó en humanos, pero sí lo que es en animales produce malformaciones. Entonces, producto por lo cual también se ha hecho restringido, ¿no? La utilización de ambos. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la warfarina. Sabemos que este es un anticoagulante, ¿no? Que es un antagonista de la vitamina K. Y como el hecho de que tenga un peso molecular bajo hace que fácilmente pueda cruzar la placenta y producto de esto va a causar, ¿no? Efectos, tanto embriotóxicos y fetotóxicos. Y bueno, lo que es la embriopatía por warfarina, esta se va a caracterizar porque va a manifestar una epífisis punteadas y hipoplasia nasal. Bueno, en lo que son las revisiones, de artículos, ¿sí? Se le ha atribuido a este medicamento que el puente nasal va a estar deprimido con una hipoplasia nasal y también una atresia coanal. Y también va a presentar una epífisis punteada del fémur, tanto del húmero y como el calcáneo y las falanges distales. Pero si digamos lo que es la warfarina se va a usar más allá de lo que es el primer trimestre, puede provocar lo que es una hemorragia estructural, una hemorragia en las estructuras fetales, lo que también puede causar, lo que va a causar, ¿no? Un crecimiento normal y la deformación, ¿no? Producto de la cicatrización. Siguiente, por favor.
Luego tenemos lo que es los remedios herbales, ¿no? En sí, estos, como no están regulados por la FDA, entonces sí, no se sabe exactamente, ¿no? Según estudios, lo que en sí puede causar, pero producto a esto, ¿no? Como no sabemos las cantidades, ¿no? De repente los suplementos que tienen o la pureza con la que vienen, ¿no? Producto de esto, es mejor, de repente, dicen, ¿no? Que es mejor no aconsejar, ¿no? A que consuman. Como vemos una tablita, bueno, hay una relación de bastantes, ¿no? Bastantes hierbas, ¿no? O que lo conocemos normalmente, ¿no? Por ejemplo, dice que aquí que el ajo, bueno, puede producir un riesgo de sangrado, ¿no? Lo que es el ginseng también puede producir lo que es una hipoglucemia, ¿no? Llevar a la hipertensión, riesgo de sangrado, el jengibre, de repente un aumento de riesgos de hemorragia, ¿no? Entre los conocidos bueno, que vemos en nuestro medio, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos ahí lo que son las drogas recreativas, ¿no? Y tenemos, ¿no? La anfetamina, cocaína, los opioides, entre otros. Bueno, aquí se dice, ¿no? Que, bueno, la evaluación en sí de los resultados atribuibles, ¿no? A estos medicamentos, bueno, a estas drogas recreativas, pueden confundirse con factores, ¿no? Eh, con una mala salud materna, la desnutrición, la enfermedad infecciosas o abuso de sustancias, ¿no? Porque, como vemos, ¿no? Las personas que consumen estos, les vemos a veces un poco desalineados, ¿no? Entonces, a veces por eso llego a confundir, ¿no? ¿Qué es la causa por una mala salud o una desnutrición? A lo cual no es lo que sucede. Y también sabemos, ¿no? Que estas mezclas en sí van a tener impurezas agregadas, ¿no? Por ejemplo, las anfetaminas, bueno, sabemos que son aminas simpaticomiméticas. Bueno, no se consideran en sí un importante teratógeno, ¿no? Y bueno, y si digamos va a estar expuesto a esta sustancia, el útero, bueno, esta se asocia que va a tener, a que se va a producir recién nacidos, o sea, de bajo peso, pequeños, ¿no? Para la edad gestacional. Y también va a producir complicaciones hipertensivas, también puede haber lo que es el desprendimiento de la placenta, muerte fetal intrauterina o parto prematuro. En lo que es la cocaína, bueno, también va a haber efectos adversos, ¿no? Porque van a producir un efecto de vasoconstricción y también van a ser hipertensivos. Y las complicaciones maternas graves son la hemorragia cerebrovascular, bueno, un daño miocárdico y lo que también, bueno, se han reportado, ¿no? En estudios, algo así, que también, bueno, está asociado con lo que es el paladar hendido, anomalías cardiovasculares, anomalías de lo que es el tracto urinario, y también va a producir lo que es un crecimiento, no o sea, que el feto va a tener una restricción en el crecimiento fetal y también a partos prematuros. En lo que son los opioides, también no se consideran teratógenos importantes, ya, pero sí se encontró una relación que está relacionada con la espina bífida, con la gastrosquisis, anomalías cardíacas, y también la adicción también a bueno, se asocia con efectos adversos en el embarazo, ¿no? Y también en sí cuando retiras, también sustancia también te va a producir efectos, ¿no? Tanto en el feto y en la placenta. Siguiente, por favor. Tenemos luego la que es seguimos con las drogas recreativas, la warfarina, y bueno, en sí la warfarina también esto es igual, no se consideran teratógenos importantes, ya, y bueno, al estar en contacto con esto, bueno, el consumirlo, te produce, ¿no? Lo que es igual un retraso en el crecimiento, bajo peso al nacer. Entre las drogas miscelánicas, bueno, tenemos lo que es el tolueno, ¿no? En sí este es un solvente, ya, que se usa, usado para pinturas, ¿no? Y bueno, el estar en contacto con bueno, el ingerirlo o el aspirarlo, te va a producir de repente no deficiencias en el crecimiento igual, tanto pre y postnatal, microcefalias, hipoplasia del tercio medio facial, fisuras palpebrales, y también nos habla de la
fenilciclidina o también llamado polvo de ángel, igual está asociado con anomalías congénitas. El siguiente, por favor. Luego, bueno, el tabaco, sabemos que bueno, en sí es el humo, ¿no? Sabemos en sí el humo del cigarro tiene una mezcla, ¿no? Que va a tener nicotina, cianuro, tiosanato, monóxido de carbono, cadmio, plomo, ¿no? Entre otras sustancias. En sí, estas son fetotóxicos, ¿ya? Muchas de estas sustancias tienen efectos vasoactivos, los cuales va a producir una reducción en los niveles de oxígeno, ¿no? Que va a llegar a lo que es el feto. Y también, bueno, dicen, ¿no? Que el tabaco, bueno, el tabaco en sí no es considerado un efecto teratógeno principal. Y también, bueno, como va a producir tiene propiedades vasoactivas, lo cual va a producir, ¿no? Defectos congénitos relacionados con lo que es la alteración vascular. Y bueno, los recién nacidos de madres que fuman, ¿no? Que fuman el cigarro, normalmente estos niños van a pesar, o estos recién nacidos van a pesar menos de 200 miligramos, ¿ya? En comparación a las madres que no fuman, ¿no? Y también el hecho de fumar, ¿no? La madre que fuma va a tener el doble de riesgo de que el bebé nazca bajo de peso y también va a tener y aumenta el riesgo de restricción del crecimiento fetal, ¿no? De 2 a 3 veces. Siguiente, por favor. Bueno, en relación a lo que es las recomendaciones que nos da la FDA, vamos a contrastar las recomendaciones antiguas, que es la que ya conocemos, que son las categorías de la A a la X, y la recomendación nueva, que la última es del año 2015, donde nos habla ya de una sección denominada PLLR, que se va a explicar posteriormente. Entonces, en relación a la clasificación de fármacos según la FDA antigua, se menciona que es antigua y que debería estar en desuso por, porque no especifica individualizadamente a cada paciente, ¿no? Solo habla de fármacos. Y además de ello, no nos habla de fármacos y los efectos específicos de cada uno de ellos, sino nos habla de categorías y cómo es que estas categorías afectan en el embarazo. Entonces, para resumir de manera sintética lo que son los fármacos según la FDA, de la A a la X, la forma que lo podemos recordar es la categoría A y la categoría X. La categoría A, que son los que en sí son seguros porque hay estudios controlados y no se ha demostrado riesgo teratógeno en ningún trimestre del embarazo. Y la categoría X, por otro lado, son los que están con contraindicación absoluta por la toxicidad, es decir, que el riesgo supera enormemente lo que es el beneficio que puede llegar a generar en el embarazo. Y si nos damos cuenta de los ejemplos de los fármacos que se ubican en cada una de estas categorías, en la categoría A ubican prácticamente lo que son los suplementos que conocemos, que usan en el embarazo generalmente, ¿no? Por ejemplo, el ácido fólico, algunas vitaminas, como la B12, la B6, y el sulfato ferroso también, ¿no? En cambio, en lo que es la categoría X, ya encontramos algunos fármacos que prácticamente han sido muy estudiados en lo que es la historia, ¿no? Como un gran ejemplo ha sido la talidomida, que se ha explicado hace un momento. Luego, en relación a la categoría B, C y D, ya para recordar estas categorías, nos vamos a la categoría D, que va a ser un poco menos de lo que es la categoría X, es decir, de que en este caso el beneficio supera ligeramente lo que es el riesgo, pero sí va a haber riesgo para lo que es el embarazo. Es decir, hay evidencia de riesgo fetal tanto en humanos, pero con una contraindicación parcial. ¿Por qué? Porque, como mencioné, el beneficio aún supera ligeramente lo que es el riesgo. Y en relación a la categoría B y C, va a corresponder, o la diferencia que se encuentra entre estos dos, va a hacer referencia a lo que es que si es que hay evidencia o no hay evidencia de riesgo teratógeno humano. Por ejemplo, en la categoría B se detalla de que no hay evidencia de riesgo teratógeno humano, es decir, que se ha comprobado de que no hay riesgo teratógeno humano, pero probablemente sí en animales. Pero en la categoría C
no se puede descartar si es que hay o no hay riesgo fetal humano. Es decir, no hay estudios suficientes que nos puedan detallar si existe o no un riesgo fetal humano. Y bueno, ahí en ese cuadro, de todas maneras, tenemos lo que son los fármacos que los colocaban en cada una de estas categorías. Siguiente, por favor. Ahora, en relación a la actualidad, la recomendación de la FDA, como mencioné, en el año 2015, pues se planteó eliminar lo que es gradualmente las categorías anteriores, o sea, es decir, las categorías que mencioné hace un momento de la A a la X, y nos incita a lo que es realizar información de los que son estudios tanto en humanos en humanos como en animales y especificar cada una de estas reacciones adversas, tanto maternas o fetales conocidas o potenciales para cada medicamento en específico. Y esto obviamente va a variar de acuerdo a la dosis, incluso de acuerdo al momento del embarazo, es decir, embarazo cada trimestre o incluso durante el puerperio. Entonces, desde junio del 2015 se exige lo que va a ser el etiquetado de los medicamentos con información precisa acerca de los riesgos en la gestación, tanto para la paciente como la consejería que se le da a las mismas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Es decir, manifiestan una sección que denominan PLLR y lo que se menciona en sí es de que en, en cada medicamento debe salir bien detallado lo que es su efecto en el embarazo, su efecto en la lactancia y su efecto en el potencial reproductivo de la persona que lo va a consumir, ¿no? Entonces eso es lo que se propone y ya es un abordaje mucho más individualizado que solo mencionar categorías, ¿no? Porque ya estamos hablando propiamente de cada fármaco individualizado para las características de cada paciente, ¿no? Entonces, dentro del contenido de detallado de solo el embarazo, nos pide de que abordemos lo que son los datos clínicos y no clínicos, un resumen narrativo del riesgo, tanto en humanos y animales, del fármaco y las consecuencias que este tiene. Es decir, prácticamente toda la categoría de la A a la X solo se abarca en esta sección, que es el embarazo. Y nos agregan dos más, que es la lactancia y el potencial reproductivo. En relación a la lactancia, son los efectos potenciales tanto en lo que es la leche materna como en el propio lactante, y las recomendaciones para su uso o alternativas de los mismos fármacos. Y en lo que es el potencial reproductivo, si tiene algún efecto en lo que es, por ejemplo, la fertilidad, ¿no? Y por otro lado, a la derecha tenemos una tabla que detalla el mecanismo, o bueno, un resumen del mecanismo de transporte placentario en sí de los fármacos que, bueno, más se usan. Y tenemos, tanto sea por difusión pasiva, facilitada, transporte activo, endocitosis e incluso filtración por poros. En difusión pasiva hablamos de los fármacos que son lipofílicos, es decir, de que pueden atravesar fácilmente la membrana celular, porque hay que recordar de que la membrana es una bicapa bifosfolipídica, ¿no? Entonces, si son lipofílicos, atraviesan sin problema. Que tengan bajo peso molecular y que sean no ionizados. Aquí encontramos, por ejemplo, lo que son la warfarina, el diazepam, fentanilo, prednisona, paracetamol, entre otros. En lo que corresponde a difusión facilitada, son los que usan una proteína de transporte, pero no requieren gasto de energía. En este caso encontramos, por ejemplo, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, la glucosa, mediante el transportador GLUT, y la riboflavina, que es la vitamina B2. Y luego tenemos lo que son el transporte activo, que va a requerir ya gasto de energía mediante el ATP. Y aquí ya encontramos lo que es el metotrexato, el ácido budina, penicilina e incluso el sulfato de magnesio. Y en relación ya a la endocitosis y la filtración por poros, dentro de la endocitosis tenemos la pinocitosis y aquí se detalla lo que es la inmunoglobulina G, ¿no? Que sabemos que es la inmunoglobulina que atraviesa el placenta. Luego también tenemos la insulina y la heparina no fraccionada. Y por último, la filtración por poros ya son las moléculas que son muy pequeñas, pero que son hidrofílicas,
como por ejemplo el agua y los electrolitos. Siguiente, por favor. Y luego también nos detalla acerca de lo que son la medicación específica en patologías del embarazo, ¿no? Qué es lo que ya se usa, qué es lo que se puede usar, qué es lo de elección y qué es lo que no se debe usar. A grandes rasgos, porque cada una de estas patologías obviamente tienen explicaciones, a grandes rasgos el tratamiento de cada una de estas, por ejemplo, vamos a empezar con tres, que son la anemia y estados carenciales, las digestivas y las infecciones. En relación a la anemia y los estados carenciales, lo que se recomienda es la suplementación de hierro. En el caso de los artículos mencionan de 30 a 60 y bueno, pero aquí en Perú se usa obviamente una tableta de sulfato ferroso, que es lo que más se usa en Minso, de 60 miligramos por día, ¿no? Y lo detallan a partir de la 14ª semana, ¿no? Y hay que recordar que esto es seguro en el embarazo y va acompañado de lo que es el ácido fólico, ¿no? Luego, en relación a las patologías digestivas, tenemos tanto náuseas, vómitos, reflujo, estreñimiento y lo que es la diarrea aguda. En náuseas, vómitos, tenemos la doxilamina y la piridoxina, que es la vitamina B6, que son seguros durante el primer trimestre. En relación a lo que es el reflujo, tenemos, por ejemplo, el sucralfato, y luego en el estreñimiento tenemos lo que son la fibra, los líquidos, incluso el hidróxido de magnesio. Y para lo que es la diarrea aguda, pues solo se recomienda lo que es la hidratación. Pero de todas formas hay evidencia limitada para lo que es esta patología. Y en las infecciones, que ya es un poco más importante, porque son las que alteran directamente a grandes patologías de lo que son el embarazo, hay que recordar de que los antibióticos en sí, los que se detallan que son seguros, son por ejemplo los betalactámicos, ¿no? Las penicilinas y las cefalosporinas tienen un buen perfil de seguridad. Luego ya va disminuyendo el perfil, pero también se detallan lo que son los aminoglucósidos, las tetraciclinas, fluoroquinolonas, etcétera. En relación a la tuberculosis, se recomienda lo que es evitar la estreptomicina y la canamicina. La estreptomicina porque produce lo que va a ser una ototoxicidad. Y bueno, el esquema que se plantea para la tuberculosis, de todas formas, es la isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y en relación a lo que es la infección urinaria, ya para terminar, bueno, en este caso va a ser muy importante porque es una patología frecuente del embarazo y lo que más se usa para este caso son la nitrofurantoína, la fosfomicina y las cefalosporinas, ¿no? Va a depender de la sospecha que tengamos, si es una ITU alta, ITU baja, ¿no? Por ejemplo, en una pilonefritis se recomienda la cefalosporina y en lo que es el ITU baja, por ejemplo, una cistitis, pues se recomienda la nitrofurantoína o la fosfomicina, ¿no? Y hay que recordar de que se prefiere evitar lo que son los aminoglucósidos, salvo si no existiera alternativa de otros medicamentos. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, veremos patología neurológica y psiquiátrica y la epilepsia en el embarazo. Bueno, en el embarazo los fármacos antiepilépticos pueden causar malformaciones, sobre todo en dosis altas o si combinamos, ¿no? El mayor riesgo lo tiene el valproato, después tenemos a la difenilhidantoína y después al fenobarbital. Y el menor riesgo es la lamotrigina. Se recomienda la menor dosis eficaz, un control estrecho y un monitoreo. Y si la epilepsia está controlada por 2 años y en el electroencefalograma es normal, puede intentarse suspender el tratamiento antes del embarazo. Si la embarazada tiene migraña, de primera elección podemos usar paracetamol, también a los narcóticos y los antieméticos. AINES, solo permitidos hasta la semana 30, y el sumatriptan es seguro si no hay respuesta a otros analgésicos.
no hay aumento de malformaciones o abortos y actúa estimulando receptores de serotonina y contrayendo vasos sanguíneos craneales dilatados durante la crisis. Si tenemos dolor en la gestante, podemos usar paracetamol de primera elección para fiebre y dolor. Se ha estudiado que hay un posible riesgo de TDAH, pero solo aparece con un uso prolongado mayor a 29 días y un uso corto no implica mayor riesgo. En AINES podemos utilizar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam. No son teratógenos, pero en el tercer trimestre pueden causar problemas fetales como un cierre prematuro del ductus arterioso, dificultad respiratoria, sangrado postparto o embarazo prolongado. Y hay que evitarlos si hay antecedentes de abortos recurrentes. Si tenemos reacciones alérgicas, los antihistamínicos seguros en el embarazo son cetiricina, loratadina de primera elección y un metaanálisis incluso sugiere un efecto protector contra las malformaciones. Si tenemos rinitis alérgica, podemos utilizar corticoides intranasales recomendados por su baja absorción sistémica. En el asma bronquial se prefiere la medicación inhalatoria o parenteral, como el salbutamol, cromogligato o teofilina. La terbutalina también es segura y se utiliza en el trabajo de parto de un prematuro. Si el asma es grave o refractaria, se puede usar corticoides orales, los cuales no presentan mayor riesgo, como la prednisona o prednisolona, que va a tener una baja concentración fetal, menos del 10% de la materna. Y vamos a utilizar betametasona o dexametasona si queremos usarla para la maduración pulmonar fetal en caso de si fuera un prematuro. Y estudios recientes no muestran un aumento significativo de fisuras orofaciales. En diabetes mellitus no se recomiendan las sulfonilúreas ni biguanidas, excepto la metformina. Esto por riesgo teratógeno en animales. El tratamiento de elección es la insulina NPH, que es segura y efectiva, pero hay que ajustar las dosis según el automonitoreo de glucemia. La hipertensión del embarazo, tenemos seguros, la betalol, nifedipina, hidralazina y metildopa. La metildopa es suave y de inicio lento, de unos 3 a 6 horas, y su efecto sedante en dosis altas puede ser molesto para algunas gestantes. Y en caso de las vacunas en el embarazo se recomiendan vacunas contra el tétano, la difteria, la gripe, la hepatitis A y B, neumococo, especialmente si hay un riesgo de infección. Y se deben evitar vacunas de virus vivos, como por ejemplo la triple viral, que es el sarampión, rubiola y paratinitis, y están contraindicadas. Muchas gracias, eso sería todo. Bueno, esta exposición ha sido, bueno, es muy importante, ya que el uso de medicamentos pues no es todo seguro, ¿no? Como han visto ya las categorías que han explicado sus compañeros. Eh, bueno, agradecemos la exposición a los